máquina. Hay muchos anuncios justamente que se dieron a propósito del mensaje presidencial. Hemos estado desglosando algunos. Ayer estuvimos con el señor Mendiburi de Pensión 65, que ya un adelanto nos daba, pero queríamos profundizar justamente. ¿Y qué le parece si empezamos con este incremento que se anunció de 100 soles para Pensión 65? Sí, mira, Jennifer, estamos muy, pero muy contentos, muy optimistas. Esto es algo que hay que comunicarle a nuestra gente, a nuestra población, porque tiene un gobierno que está respondiendo a la necesidad, sobre todo de las personas más vulnerables. Celebro que haya estado hace poco mi colega de Agricultura, porque estamos haciendo cada vez más un trabajo articulado. Sí. El Estado no puede ser, digamos, compartimentos separados. El Estado es uno y tiene que responder exclusivamente en el centro de su acción al ciudadano. Por eso es que este 28 de julio la presidenta ha hecho importantes anuncios que marcan hitos, que rompen etapas y miramos con optimismo el futuro sobre un crecimiento sostenido del Perú que estoy seguro que se está dando desde este año. Y por ello, el primer anuncio era decirle a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos que le decimos con cariño, de Pensión 65, ya son más de 850.000 adultos mayores, pero esto es parte de una estrategia. Recordar que el año pasado hicimos el primer anuncio, el cierre de brechas de lista de espera. Incorporamos para este año 200.000 adultos más. 200.000 adultos mayores que estaban esperando por años su pensión 65, pero por un tema presupuestal entendible, no podían ingresar o ingresaban poco a poco. Tomamos una decisión, la presidenta, el ministro de Economía y quien habla, y incorporamos 200.000. Por eso es que tenemos hoy día más de 850.000 adultos mayores a nivel nacional. Y este año, para el próximo año, el anuncio es, gracias al esfuerzo también del Ministerio de Economía y la decisión de la presidenta, aumentarles 100 soles más a esta pensión, que por 12 años ha estado en 250 soles de manera bimestral, pero que ya por los años pasados, obviamente, y lo normal que el costo de los alimentos van subiendo, ahora incrementamos estos 100 soles, va a pasar a ser 350 soles a los adultos mayores de todo el Perú. Esta noticia, próximo año, ustedes van a cobrar sus 350 soles bimestrales. Y esto ayuda mucho, Jennifer, porque ha sido demostrado con estudios independientes, nos decía ayer incluso el señor Mendiburi, ¿no? Y absolutamente focalizados de que esta pensión en los adultos mayores sobre todo se destina a alimentación y a medicinas. Salud, entonces, los adultos mayores, y es parte de la seguridad alimentaria que a veces muchos no quieren ver, con este incremento, con este tener una pensión más 200.000 y ahora 800.000 adultos mayores, se está asegurando que muchos adultos mayores puedan tener alimentos de calidad y medicinas para su salud. Esto también colateralmente, automáticamente les da, ¿qué cosa? Ganas de seguir activos, colaborar con su comunidad. Y a partir de trabajo con las municipalidades estamos haciendo algo maravilloso con ellos, el Saberes Productivos, que es rescatar todos sus conocimientos ancestrales, para que para que ellos puedan contribuir y trasladarlo a los más jóvenes. Esto es maravilloso. Yo recorro el Perú y de verdad uno de los recibimientos con más espíritu, con más cariño, es lo que hacen los adultos mayores. Claro que sí, porque se le está dando justamente el sitiar el lugar que tiene que corresponder en una sociedad que valora, ¿no? Y que justamente responde a las necesidades que tiene un grupo etario, que es el adulto mayor, ¿no? Lamentablemente muchas veces olvidado y ninguneado. Y eso es importante. Este grupo etario es uno de los más vulnerables. Exacto. Porque Pensión 65, recordar que llega a los adultos mayores en condición de pobreza extrema. O sea, ¿qué quiere decir? Que son adultos mayores que ya hoy en día no tienen la capacidad de tener ingresos. Por eso la pensión 65 es tan importante. Y ahí, ministro, justamente aprovechaba lo que usted me dice para hacerle la consulta sobre el tema del empadronamiento en los hogares vulnerables, cómo va justamente la brecha de actualización, ¿no? La lista. Justamente ustedes han tenido ayer sesión del ministro y tengo entendido que han tenido un tema específico sobre este punto. En eso, Jennifer, marcamos una diferencia sustancial. ¿Por qué? Este no es un gobierno que está mirando, digamos, la inversión social solamente como medidas, digamos, de asistencia. Nosotros queremos que la inversión social sea de calidad. O sea, que el esfuerzo del Estado y, por supuesto, de los contribuyentes tenga un destino de una manera cada vez más específica, cada vez más, digamos,
incorporando con mayor calidad de información para que cualquier política pública, acción del Estado, de cualquier nivel, llámese gobierno central, regional o municipal, llegue a quien debe llegar. Y por eso la información, el manejo de la información es tan importante y nosotros lo hemos entendido sobre dos medidas. El año pasado, con las facultades legislativas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con la Presidenta de la República, hemos propuesto la creación de una oficina especializada para focalización. En Perú no había, otros países tienen estas entidades especializadas. ¿Por qué esto es importante? Porque en esta oficina especializada, esta office que le llamamos, lo que se va a congregar es toda la información del Estado de una manera técnica, de una manera independiente, para que ahí podamos tener las diversas intervenciones y de acuerdo a la población que pueda estar en estado de vulnerabilidad, pero pobreza extrema. Para no tener una duplicidad incluso. Esto es importante porque tú lo has dicho, es clave. Ahorita, obviamente hemos avanzado, estamos haciendo los cruces, pero siempre hay filtraciones. Y de repente hay algunas intervenciones públicas, sociales, de las municipalidades y los gobiernos regionales que duplican o triplican la intervención del Estado. Y por eso es que nosotros, en base a esta información, vamos a dirigir todo el apoyo social de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Hay pobres extremos, los cuales tenemos el compromiso de ir reduciendo, y lo vamos a reducir al 2025, estoy absolutamente seguro. Hay pobres, pero también hay vulnerables, que no estando en la condición de pobreza podrían regresar. Y esto es que no lamentablemente por la alta informalidad que hay en nuestro país. Entonces, esta oficina contribuye a eso, y para eso estamos haciendo un barrido en todos los distritos, sobre todo focalizando en este año 220 distritos, donde vamos a llegar y vamos a empadronar casi a más de 2 millones de hogares. Esto es para determinar cuáles son sus carencias, cuáles son las oportunidades de trabajo que tienen o las que no tienen, y así poder focalizar mejor la actividad del Estado, tanto, como te digo, del gobierno central, regional y local. ¿Y ese barrido se va a hacer con las autoridades locales, los gobiernos distritales? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? El año pasado terminamos de manera exitosa la primera incorporación del barrido social. Llegamos a un promedio de 60 distritos. Los distritos, digamos que con información del INEI, son los distritos donde tienen más pobreza. Recogimos una buena información de más de 1 millón de hogares. Este año nos vamos a otros 220 distritos, como te he mencionado, y trabajamos con las municipalidades, porque qué mejor el alcalde, que tiene el contacto con el vecino, el poblador, para que pueda hacer este barrido, obviamente supervisado, acompañado con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con nuestra parte técnica, pero ellos están yendo, tocando puerta por puerta, haciendo el trabajo que se tiene que hacer para buscar calidad en el gasto social, sobre todo en lo que es la protección social, que es tan importante. Y ahora que habla de gasto social, ¿no? Y esa es una consulta que también se le trasladé al ministro Ariza cuando estuvo con nosotros, justamente ahí nomás después del mensaje presidencial, sobre un anuncio que dio la presidenta, porque ella dijo que por primera vez se iba a hablar de una estrategia de reducción de la pobreza urbana, ¿no? Que es la que sabemos que hemos tenido, ¿no? El índice que genera la preocupación. Y esto es para brindar servicios efectivos, y ahí hablaba de implementar una intervención temporal y progresiva que va a justamente incluir una transferencia monetaria bimensual. ¿Cómo va eso? Porque esto iba a coordinarse, ella lo dijo, ¿no? Entre MIDIS y MEF, ¿no? Y cuando le preguntaron al ministro Ariza, me dijo, sí, en efecto, claro que sí, bueno, es algo que vamos a pensar, no me quiso soltar mucha prenda. Pero usted, digamos que es el del detalle. Y yo, muy optimista sobre esta medida también. La verdad que estamos haciendo cosas diferentes, estamos siendo disruptivos, como debe ser cuando... Porque se necesita, al menos en este tema de pobreza urbana, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha develado el COVID es el aumento de la pobreza urbana. Esto es a nivel internacional, no solamente es algo que pasa en el Perú. Recordar que en nuestro Perú tenemos un porcentaje de población en la zona urbana muy fuerte. Estamos hablando de más del 70% de la población vive en zonas urbanas. Entonces, habiendo identificado esto, nosotros, con los equipos técnicos de focalización, justamente por eso se necesita cada vez más potente la focalización, vimos que el incremento de la pobreza extrema se ha dado sobre todo en la zona urbana. Y es ahí donde nosotros queremos atacar con esta transferencia temporal. ¿Para qué? Para que nadie se quede atrás, como dice la presidenta, y como también nos marca los ODS, ¿no es cierto? Para que aquellas personas que teniendo esta condición tan adversa, al menos tengan una transferencia monetaria que les asegure, obviamente, la inversión en alimentos, la inversión en medicinas.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque en un Estado creciendo como lo estamos haciendo, donde hay una perspectiva de nuevamente reactivación económica, también tiene que haber esta protección social y decirle a aquella persona que todavía está lejos de empatarse con ese crecimiento, acá está el Estado que te va a proteger, te va a acompañar, para que tú posteriormente también te integres a la actividad económica. ¿Y Entonces, esto eso es se va a importante. ejecutar a través de que un nuevo programa o se va justamente a añadir a los programas ya existentes? Como hemos hecho en otras oportunidades, solo que esto es muy focalizado, estamos hablando de personas muy vulnerables en condición de pobreza extrema. Estamos trabajando con el MEF ya la información, la capacidad que tenemos para la implementación. Obviamente tenemos que ser también, y esto es importante, nosotros tenemos que ser consecuentes también con la caja fiscal. Eso, sobre todo eso, ¿no? Y ahí yo creo que estamos haciendo un trabajo con el MEF bastante responsable, pero también mirando esto que es importante en el mundo y en el Perú. No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes. Exacto. Tenemos que ser un poco disruptivos, tenemos que plantearle a la población y decirle que hay un Estado que está pensando en ellos, tenemos que llegar, pero sobre todo tenemos que consolidar este crecimiento económico que nos está viniendo, como dijimos desde el año pasado, el gobierno lo mencionó, el 2024 es un año importante y se está dando. Mira lo que nos ha dicho nuestro ministro de Agricultura, el de establecer estos proyectos. ¿Por qué la articulación y por qué es importante para el MIS cuando estamos hablando de Chavimochic 3, estamos hablando de Majes 2, estamos hablando de Chinecas, Alto Piura, esas 120.000 hectáreas en los Andes? Sí. Porque eso ataca directamente a la población pobre y pobre extrema. Esas son oportunidades de trabajo que van a reactivar la economía de todas esas familias, que son, digamos, los que están automáticamente en potencial de ser empleados en estos grandes proyectos agroexportadores, que aseguran no solamente la alimentación interna, sino que nos abren un mercado importante afuera. Ya ahí tenemos Chancay, que también se inaugura este año, y eso para nosotros también es sinónimo de ir a toda máquina. Así es, y ahí se articula incluso con otro portafolio, ¿no? El Ministerio de Trabajo, no hay mejor medida, ¿no? Y solución para justamente salir de las cifras de pobreza que generar mayor empleo, ¿no? Empleo directo, sobre todo. Claro, con trabajo. Mientras la agricultura está por acá, nosotros estamos en protección social y dando las herramientas para que esta población más vulnerable tenga también las capacidades para tomar el empleo. Trabajo está fortaleciendo lo que es la inserción laboral, lo que es mejorar el empleo formal y vencer aquel empleo informal que tanto daño hace a la economía. Entonces, nuevamente, es todo un equipo de personas que tiene que entender que nuestra acción frente al ciudadano tiene que ser de manera articulada y complementaria, ¿no? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, estamos complementando en la apuesta del desarrollo, del progreso, estas acciones que hacemos con Foncodes. Justamente le iba a preguntar eso, y antes que se nos iba el tiempo, porque Foncodes todavía está aplicando, claro, estos programas con núcleos ejecutores de una manera, con el círculo virtuoso, ¿no? Mejora de lo que se necesita con la misma población. Así es. Y mira qué importante, porque estamos reactivando otro hito más que está marcando el gobierno, reactivando el Foncodes de muchos años atrás, donde no solamente se dedicaban a hacer proyectos productivos tan hermosos como los de Jacuhuiña o Noa Hayatay en la Amazonía, sino que también a partir de esos proyectos productivos se intervenía en la infraestructura social. Yo pensé que Foncodes iba a ser de alguna manera absorbido por este Ministerio de Infraestructura, pero no, esto queda en MIDIS, ¿verdad? Claro, porque el Ministerio de la Infraestructura, digamos, en su diseño, está mirando la gran obra pública. Esa obra de envergadura que tiene que tener procesos más ágiles, que tiene que cerrar brechas, pero hay otra infraestructura que es la social, que es la pequeñita. Que es la Mientras local. está haciendo la gran carretera, el puente que va a conectar 2 o 3 pueblos, mientras se está haciendo el aeropuerto, nosotros estamos haciendo el camino carrozable, el camino de trocha, eso que le sirve a los centros poblados, que hay más de 100.000 en nuestro Perú. Claro. Cómo se vienen articulando a esas grandes infraestructuras para ser más productivos. O se está haciendo la piscigranja. Exacto. O las cocinas mejoradas. Mientras se hace la piscigranja, mientras se hace la crianza de cuyes, mientras se hace la crianza de fresas orgánicas, ese producto, ¿cómo lo sacan? Tiene que tener buenos caminos. Y para que esos productos cada día tengan más producción, tienen que tener muros de contención, canales limpios y canales reforzados, y todo eso es la infraestructura social, que obviamente no va a ser un gran ministerio de la infraestructura. Esa es una infraestructura que nos vamos a cargar en Foncodes, que tiene mucha especialización en eso. Ya estamos haciendo
estamos hablando de más de 8.000 kilómetros de caminos vecinales y trochas carrozables que vamos a entregar este año con Foncoes, inédito, después de muchos años. Más de 1.600 distritos se van a beneficiar. Estamos hablando de una inversión de 100 millones de soles y, como tú dices, la población es la protagonista de su obra, de su proyecto productivo. Ellos mismos, a partir de los núcleos ejecutores, trabajan, son 11.000 puestos de trabajo que vamos a dar a partir de esta intervención. De verdad, es maravilloso. Y eso, peruanas y peruanos, es lo que nosotros queremos dejarles a ustedes. Un país productivo, un país reactivado y, por supuesto, con optimismo, alejados de aquellos pesimistas que nada les parece bien. No, y hay que seguir trabajando sobre todo, porque finalmente los resultados, las obras, es la mejor definición del trabajo que se está realizando, ¿no? Hechos y no palabras, como dice el presidente. Hechos y no palabras, eso es importante y necesario justamente, ¿no? Por supuesto, necesario porque ya se ha demostrado también con diversos estudios que lo que requiere la población, ¿no es cierto?, es ver a un Estado, es sentir que se escucha y sentir que a partir de la escucha se resuelven sus problemas. Todo esto que estamos haciendo no es otra cosa alineado en lo que es importante para nosotros. Poner en el centro de la acción del Estado al ciudadano. El ciudadano quiere trabajo, el ciudadano quiere, obviamente, una apuesta por mejorar su condición de vida, el ciudadano quiere alimento en su mesa y estamos trabajando. Falta mucho, por supuesto. Hay muchas brechas, claro que sí lo reconocemos, pero nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad y no parar hasta que podamos acortar esas brechas y luego dejar la posta para que quien venga de manera responsable no empiece, sino tenga un camino ya recorrido para que esto sea una cadena virtuosa que nos permita en corto plazo tener un país, un Perú como todos queremos. A toda máquina como y tiene que ser, muy bien. Un edificio. Sin pobreza y pobreza extrema. Edificio de varios pisos, ustedes tienen que sentar bien las bases que ya incluso se han sentado desde antes, ¿no? E ir justamente acumulando pisos. Muchas gracias, ministro. Vamos a conversar seguramente en otra oportunidad para seguir viendo cómo se sigue trabajando desde este portafolio. Nosotros ponemos punto final rapidísimo antes que nos gane el tiempo. Muchas gracias por su preferencia. Recuerda, el programa va de 8 a 9 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos. Cuídense. Chao.